Hola, buenas, ¿cómo va? Somos Estampa 3D y hoy le voy a mostrar un poco de lo que es nuestro proceso, digamos, productivo, desde lo que puede ser buscar una pieza, que en este caso voy a buscar una cualquiera de ejemplo, hasta tener la pieza impresa. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el diseño que necesitamos. Para esto lo podemos buscar en internet o en alguna página libre como es Thingiverse. O buscarlo en Cults, donde hay algunos que también son de pago. Para este caso, yo seleccioné de Thingiverse un archivo para impresión que es este contenedor, digamos, de batería para organizar mejor. Es para baterías AA. Y nada, le voy a mostrar desde lo que es el momento de la descarga hasta ya el archivo listo en G-Code para imprimir, todo lo que es el proceso. Le vamos a descargar. Vamos un rato. Les cuento mientras que nosotros usamos Simplified, que es un slicer que por lo menos siempre nos dio muy buenos resultados en calidad y tiempo a la hora de imprimir. Mal. Bueno. Bueno, este es nuestro slicer, digamos, o sea, el programa que nosotros solemos utilizar. Y ahí, digamos, para poder poner los archivos, entramos a importar, buscamos los descargados, que en este caso serían la versión 3, abrimos las últimas. Bien, y ya se abren de manera ordenada. Si no se abrirían de manera ordenada, por ejemplo, vamos a suponer que se superponen o se abren de esta manera, acá tenemos la opción de centrar y organizar, que ya el slicer nos lo acomoda en función de cuál sea nuestra impresora para optimizar el uso del área de impresión, digamos. Bien, para ahora configurar la impresión de este archivo, en un primer momento lo que tenemos que hacer es colocarle un proceso si es que no tiene, señalando acá el agregar, y en caso de que ya tenga un proceso, seleccionar la impresora que nosotros tengamos. Nosotros tenemos varios perfiles de impresión que estos se pueden ir cargando, que fuimos armando con el tiempo de las máquinas en las que fuimos imprimiendo. En este caso, este archivo lo voy a imprimir en una Hellbot Hydra. Entonces voy a agarrar este perfil de configuración, digamos. Como pueden ver, los dos extrusores, porque es una impresora de doble extrusión independiente. Y se nos abre en proceso toda la pestaña en sí de configuraciones. Puede ser que la primera vez que lo abran no se vea la parte avanzada y simplemente abran y se vea esto en proceso. Si quieren ver todas las configuraciones en avanzado, sencillamente le ponen en mostrar avanzado y ya se abren todas las configuraciones. Una vez acá, es cuestión de ir afinando algunos valores finos, que por lo general uno tarda en agarrarle la mano a la impresora, pero nosotros que ya tenemos, por ejemplo, valores ya fijos estipulados para lo que no es nuestra impresora, como la distancia de retracción, la velocidad de retracción, por ejemplo, lo que hacemos es ir directamente a las cosas que se configuran para cada archivo, como por ejemplo altura de capa, que la encontramos acá en el apartado de capas, capas sólidas superiores, inferiores, contornos, digamos, cuántas capas de contorno, si queremos que el contorno lo haga hacia afuera, hacia adentro. Es bastante completo el programa. Aquí podemos configurar si queremos que empiece en un punto en específico o más cercano a un punto en específico, y es bastante configurable el programa en comparación a otros programas, digamos, que suele haber en internet para descargar. Una vez configurado todo acá en el apartado de capa, lo que tenemos que hacer es pasar a ediciones. Si necesitamos alguna falda, algún pilar de preparación, que por lo general se suelen usar en este tipo de impresoras con doble extrusión, se suelen utilizar porque al realizar el cambio de extrusor y el cambio de color, suele ser muy necesario para purgar, digamos, los colores.
una balsa, bueno, distintas cosas. En este caso, para esta pieza, el relleno que vamos a seleccionar va a ser del 20% en rectilinear, que sería, después le voy a mostrar en específico con la pieza, o sea, una vez que lo pueda previsualizar, pero es como una especie de parrilla que va como a 90 grados entre línea de relleno y línea de relleno. Soportes van a ser necesarios para esta impresión. Resolución del pilar de soporte la dejamos en 1 milímetro para este caso, pues no nos molesta que sean chicos los soportes. Capa de soporte denso 1. Esto también después se ve en la previsualización y es más fácil explicar qué es lo que es ahí. Temperatura, vamos a seleccionar 60 grados para la cama, 0 para el extrusor derecho porque no lo vamos a utilizar en este caso, y 200 para el extrusor izquierdo. Enfriamiento, bueno, esto es cómo queremos que el ventilador vaya funcionando en las distintas capas. En las primeras capas queremos que esté apagado, después queremos que vaya, por ejemplo, a un 100%, en la cuarta va a un 90% y en la quinta vuelve a un 100%. Este se lo podríamos quitar, es simplemente como un valor distinto de referencia, como para nos dice si el ventilador está funcionando correctamente o no, ese cambio de velocidad de 100 a 90. Bueno, y estas son cosas de vuelta finas del equipo que una vez que se configuran una primera vez no se suelen volver a tocar, como es por ejemplo la tasa de baudios o sea, de bits por segundo de la placa que tengamos. En este caso la tasa de comunicaciones de 250.000, que es lo que suele ser lo estándar en todas las placas nuevas de impresoras. El tipo de firmware, Marlin, Repeltier, que suele ser lo más normal hoy en día. Ya MakerBot y los otros tipos de firmware no son muy normal, son para equipos más especiales por lo general. Volumen de construcción, le colocan el volumen máximo en el que puedan imprimir, digamos, en el que su impresora puede imprimir. En caso de tener una impresora tipo Delta, ponen robot Delta y se configura también la impresión cilíndrica. Es bastante intuitivo muchas veces toda esta parte, y como dije antes, se configura solo una vez, y una vez que ya uno le configuró y logró cargar bien su máquina, ya está, no hay ningún problema. Los scripts, estos también, una vez que ya se logra un script que sea acorde, digamos, lo que uno necesita, ya por lo general después no se modifica más. Acá por ejemplo este script lo fui escribiendo, y lo que dice es: primero cada un home, después agarra y configura los extrusores como para, por ejemplo, en el que está caliente, porque el otro tiene una traba en el Marlin, digamos, el otro, el que no está caliente, no va a extruir porque simplemente no está a temperatura para extrusión, pero el que está caliente, el script este lo que le dice es que extruya para purgar digamos, el material viejo que haya quedado, o simplemente como para cargar presión en el extrusor y que no empiece como con poca presión y le cueste más el empezar a imprimir, digamos. Después estos son scripts si uno quisiera realizar algo especial en la retracción o en el cambio de capa. Por ejemplo, los que suelen hacer timelapse suelen poner un script especial en el cambio de capa, porque lo que hacen es agarrar y en cada cambio de capa irse a un punto, y eso le da una señal a una cámara para que saque una foto, y así por lo general como hacen los timelapse, que a veces están muy buenos sentarse a verlos en TikTok. Y un script de finalización que también lo hemos escrito nosotros, en el que o sea, primero agarra, apaga el extrusor, el derecho, el izquierdo, la cama, o sea, apaga las temperaturas de cada uno, retrae un poco de filamento como para poder quitarlo después cuando ya está frío, poder quitarlo y que no esté como adherido. Y va apagando las distintas cosas, ventilador y distintas otras cosas. Después, apartado de velocidades, este es otro que por lo general se suele modificar dependiendo de lo que necesitemos. Nosotros tenemos, por ejemplo, una impresión por defecto de 40 milímetros sobre segundo, que en el caso de nuestra impresora son reales porque así lo permite la EEPROM que tiene guardada. Velocidad para contorno del 70% de estos 40 milímetros sobre segundo.
rellenado de sólidos de un 80 de ese 40 y estructura de soporte un 60% de los 40 milímetros sobre segundo de esos. Estas son velocidades simplemente de movimiento que están por sobre la limitada porque no influye, total va a ir a la limitada máxima y se va a mover a la máxima que se puede mover, digamos. Cancelaciones de velocidad, este es un apartado que les recomiendo que si no lo entienden lo tengan desajustado, o sea, lo tengan destildado, pero es muy útil cuando queremos imprimir cosas que por lo general se van en punta y necesitamos calidad en esas puntas. Suele ser muy útil en esos casos, digamos. Después acá en otro hay configuraciones de punteo que tampoco se suelen tocar mucho, a lo sumo una o dos veces se van ajustando, pero se ajustan con valores muy mínimos, se cambia muy mínimo para lograr una mejor calidad. Diámetro de filamento, acá sí se coloca sencillamente el diámetro de filamento que ustedes utilicen. Si el equipo de ustedes puede utilizar filamento de 3 milímetros y van a utilizar filamento de diámetro de 3 milímetros, sencillamente lo seleccionan ahí. Es muy útil porque les sirve ya más que nada para poder configurar el cuánto material les va a dar. Lo mismo la densidad, si el fabricante de filamento les especifica la densidad, ustedes pueden cargarla más en específico para saber cuánto filamento van a ocupar, digamos, y cuánto va a pesar su pieza mucho más en específico. Bueno, esto es retracción de cambio de cabezal. Estas son configuraciones de doble extrusión, que si por lo general no tienen una impresora doble extrusión, como puede ser una Hydra, una Ender normal, una Ender 3 normal, digamos, o una Magna SE normal. En caso de Hellbot, si tienen una impresora de un solo extrusor, una Siewinder como la que por ejemplo está por ahí, que tienen un solo extrusor, si tienen algo así, no van a utilizar las configuraciones de doble extrusión, obviamente, y se hace todavía más sencillo la parte de configurar el archivo. En este caso tenemos una impresora doble extrusor en la que estamos configurando, pero no vamos a utilizar los dobles de extrusión, o sea, no vamos a utilizar el extrusor derecho porque no lo consideramos necesario simplemente. Y acá en avanzados tenemos algunas cosas que también uno las tilda según los gustos o preferencias de lo que necesite imprimir, digamos, como la longitud mínima de la extrusión, o sea, qué tan mínimo tiene que ser la distancia para que le valga la pena extruir al motor del extrusor. Por debajo de 1 milímetro, por ejemplo, nosotros tenemos configurado que directamente no extruya si la distancia es menor a 1 milímetro. Viaje mínimo para retracción lo mismo, o sea, si tiene que moverse 1,5 milímetros o menos de 1,5 milímetros, no retrae, sencillamente mueve el extrusor. Son todas cosas que se modifican a gusto digamos, de la persona que va a imprimir. Entonces, yo creo que ya con este repaso que le dimos y las configuraciones que tenemos, está acorde para que salga correcta la pieza. Así que nada, sencillamente le voy a aceptar. Ahí vieron que se cambió y se movió debido a que antes estábamos en el perfil de la Siewinder, que es más grande el área de impresión, es de 300 por 300 por 400. Vale, cuando pasamos a la Hydra, que tiene 220 milímetros por 220 milímetros por 250, nada, se movió. Pero esto es lo que le decía antes y se soluciona rápido poniéndose en Tear y Organizar. Bien, ahora, algo que ya podemos hacer es ponerle preparar para imprimir y ya nos va a dar una previsualización de lo que va a ser la impresión de este producto. Por ejemplo, así. Cargando, ahí está. Ahí nos tira ya la previsualización del producto y nos indica cómo es que va a ser impreso, digamos. Por ejemplo, lo que le decía, capas densas de soporte, se refiere a esta capa que forma acá, que es más densa que el soporte que viene haciendo abajo. Y el relleno, como les dije antes, es como una parrilla a 90 y a 90 grados, o sea, con ángulos rectos entre línea de relleno y línea de relleno. Y a 45 grados de lo que es la pieza. Y ahí ya podemos previsualizar cómo quedaría la pieza hecha así. Ahora, si nosotros queremos una configuración fina de soportes que la queremos realizar nosotros, Simplify lo que nos permite, a diferencia de muchos otros slicers de impresión 3D, es
entrar acá a generación o configuración de soportes, que lo encontramos en esta barra lateral, y generar soportes automáticos. Para esto tenemos que tener los soportes activados en el proceso, y acá entramos a generar soportes, los generamos automático con la requerimiento que nosotros tengamos, y automáticamente él ya genera los soportes. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, sacar estos, lo único que hacemos es quitar soporte existente y lo vamos tildando. Y así es como, por ejemplo, podemos personalizar las estructuras de soporte que nosotros tengamos sobre una pieza. A mí ya me parece que así está perfecto, así que le damos a preparar para imprimir. Otra vez vuelve a cargar este menú, en el que acá, por ejemplo, nos marca el tiempo de impresión estimado, 2 horas y 39 y 40 minutos, digamos. La longitud de filamento que se va a utilizar, el peso de la pieza una vez impresa con todo y soportes, y el coste, digamos, en función de cuánto le hayamos colocado en el precio del filamento. Y nos permite comenzar a imprimir por USB o en USB, en caso de que tengamos con un cable de estos conectada a nuestra impresora, al programa. En caso de que la tengamos conectada fija a nuestra computadora, nos permite comenzar a imprimir por USB o guardar las rutas en una SD, que lo que se hace es guardar por lo general el archivo, y se guarda en G-code, o sea, un punto G-code, digamos, que es ya una lista de operaciones que la impresora puede, digamos, traducir a lo que después va generando o va haciendo ella. Nosotros en este caso lo vamos a guardar en la SD de la máquina. Nosotros lo que vamos a hacer es guardarlo en la memoria de nuestra máquina. Lo vamos a guardar en la memoria. Le vamos a poner este nombre, que vamos a ponerle caja A, en caso de la caja de las baterías AA, sencillamente. Y ahí, una vez que ya se han exportado las rutas correctamente, se han exportado el G-code correctamente, lo único que hacemos es expulsar la SD y extraerla de la computadora, colocarla en la impresora normalmente, y ella va a realizar la impresión del producto. Y nada, después seguramente le vamos a mostrar, después de unas 3 horitas más o menos, según lo que dice el programa, les vamos a mostrar el resultado final. Bueno, espero les haya gustado y muchas gracias por ver este video.